Mm, Muy bien, pues bienvenidos a nuestro tiempo juntos. Vamos a seguir hablando esta tarde acerca del rol que los hombres tienen en el hogar, como hemos estado viendo cada sábado, cada domingo en la tarde. Mi esposa está hablando acerca del rol de la mujer. Y pues ya hemos visto varias cosas a través de la Biblia. Hemos visto cómo el hombre está llamado por Dios, fue llamado por Dios a vivir de una forma comprensiva con sus esposas. Y hemos visto lo que esto implica, ¿no? El desafío que esto implica para nosotros, cómo nosotros debemos llevar una vida que honre a Dios, viviendo sabiamente con ellas. Vimos que esto nos va a costar, pues obviamente, eh, toda la vida, de aprender a conocerlas para saber vivir sabiamente con ellas y aprender a satisfacer, pues, todas sus necesidades. Como esposos estamos llamados por Dios a esto, ¿no? Hablamos de la comunicación, de que uno de los estorbos para que un hombre pueda vivir comprensivamente con su mujer es pues la falta de comunicación, y vimos cuáles son los estorbos de la comunicación y cómo poder mejorar en la comunicación. Vimos un cursito intensivo de comunicación. Hablamos acerca de cómo nosotros también como esposos, una de las cosas que Dios nos ordena es amar a nuestras mujeres. Vivir comprensivamente con ellas también implica eh, amarlas, y vimos de qué se trata el amor, vimos los componentes del amor y estudiamos Corintios. Entonces vimos de cómo un hombre debería amar a su esposa. Hablamos también de cómo tratar con el resentimiento de nuestros corazones, cómo realmente hacer defensa sin vengarnos, sin llegar a irarnos. Vimos cómo tratar con el problema de la ira muchas veces en nuestros corazones, y cómo tratar a nuestras esposas como a vasos más frágiles. Hace 15 días estuvimos hablando sobre la necesidad de la intimidad dentro del matrimonio y cómo los hombres pueden pues colaborar y ser líderes en cuanto a esta área tan importante dentro del hogar. Y hoy vamos a considerar algo pues demasiado importante, y es una de las principales responsabilidades que Dios ha delegado al hombre dentro del hogar, y es la protección de su esposa. El hombre está llamado a proteger. Si pudiéramos resumir el rol bíblico del varón dentro del hogar, es liderar, bueno, servir y proteger. Entonces el llamado del varón es tener un liderazgo de servicio y obviamente proteger y proveer para su familia. La protección y la provisión pues son parte de las tareas del liderazgo que como varones tenemos que llevar a cabo con nuestras esposas y en nuestros hogares. Somos protectores principalmente. Dios nos llama a esto. Recordemos que estamos viendo estas clases. Siempre quiero darle el crédito a quien lo merece. Obviamente estamos viendo estos temas, estamos extrayendo del libro de Luis Priolo, que le recomiendo mucho. Se llama El marido integral. Si usted quiere ahondar más sobre estos temas, hay muy buenas ideas de cómo poder vivir comprensivamente con nuestras mujeres. Así que esta es la fuente de todas las enseñanzas que hemos estado dando a través de estos domingos. Vamos entonces a hablar de esta responsabilidad de proteger a nuestras esposas. En la Biblia se nos habla acerca de esta responsabilidad de una manera pues no tan directa, pero obviamente el hecho de que seamos llamados a mostrar el carácter de Cristo a nuestras mujeres y a liderarlas y amarlas como Cristo amó la iglesia, pues esto se infiere que debemos protegerlas. Así que el Señor mismo nos dice en segunda de Tesalonicenses 3:3, por ejemplo, que el Señor es fiel y que Él nos afirma y Él nos guarda del mal. Así que si hemos de ser como modelos de Cristo para nuestras esposas, este es el llamado que nos hace Efesios, pues debemos protegerlas como Cristo protege y afirma a la iglesia. Y bueno, también hay otros textos bíblicos de los cuales uno puede ver el papel y la tarea que Jesús asumió con la iglesia, de proteger a su novia, a su pueblo, y hay varios lugares de la Biblia donde Él realmente provee para la protección nuestra. Segunda de Pedro 2:9, por ejemplo, dice que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea que Dios nos libra de la tentación. Dios el Señor es el que nos libra de que tropecemos. Él nos guarda de la tentación. Y también en Hechos de los Apóstoles 26, 17 se nos habla de esta tarea del Señor. Dice que
Él libra a su pueblo y dice, y de los gentiles a quien ahora te envío. Librándote de tu pueblo, Dios está librando a la iglesia de la persecución. Constantemente, pues, el Señor Jesús está interesado en proteger a su esposa, pues Él la considera su novia, su especial tesoro, la niña de sus ojos. Y obviamente, por implicación, como esposos, siendo nosotros cabezas del hogar y representantes de Cristo para ellas, debemos asumir este rol de protección. Una idea de la protección que un esposo debe asumir con su esposa la tenemos, por ejemplo, en la vida de Booz. Recordemos en la historia de Ruth, como Booz, ya un hombre anciano, cuando Ruth viene a, a él de noche, él extiende su manto sobre ella, y esta es una forma de representar el hecho de que él anhela protegerla, guardarla, cubrirla bajo su manto de protección. Esto es una figura bien hermosa, una metáfora de hecho, que también la usó el Señor para hablar acerca de cómo el Señor guarda a su pueblo bajo su sombra. Fue la metáfora que usó Jesús, de hecho, en Mateo 23:37, cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Noten allí cómo el Señor quiere extender sus alas de protección, aunque Israel se sale de su cuidado, ¿verdad? Pero él está buscando proteger a su pueblo, proteger a su rebaño. De hecho, la misma metáfora es usada también para Ruth cuando vino a Israel a esconderse bajo las alas del Omnipotente en Ruth 2:2. Entonces esto es algo importante de entender. Todos los hombres estamos llamados a esta responsabilidad bíblica de proteger a nuestras esposas y de manera explícita vemos esto en Efesios 5:23. Vemos esto de manera implícita, pero de manera explícita el Señor nos dice que el marido es cabeza de la mujer, de la misma manera que Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y aquí está la palabra importante, y Él es su Salvador. Entonces, la unión entre un esposo y una esposa no solamente los hace una carne y convierte al esposo en cabeza de este hogar, pero también hace del esposo eh, uno con la esposa y también lo hace un salvador para ella en un sentido. ¿Qué significa la palabra salvar? La palabra salvar aquí, en el sentido en que Cristo es nuestro salvador, implica el hecho de guardar a alguien sano y seguro o rescatar a alguien del peligro de la destrucción o salvarlo del juicio o de un mal o de ser herido o de riesgo de enfermedad o de muerte. Entonces, y este es el tipo de cosas a las cuales Dios espera que como varones nosotros asumamos con nuestra esposa, así como Cristo lo hace con la iglesia. Así que debemos protegerlas. Tú como varón estás llamado a resguardar a tu mujer, a defenderla de cualquier peligro que pudiera impedir que ella sea útil para la gloria de Dios y cualquier peligro que ponga en juego el que su belleza sea empañada. Debes entonces tratarla con delicadeza. La Biblia dice, nos llama a tratarlas como a vasos más frágiles que necesitan de hecho ser protegidos, guardados. Y bueno, vamos a ver de qué cosas debemos proteger a nuestras mujeres. Y una de esas cosas de las cuales estamos llamados a proteger a nuestra esposa es de las influencias, de toda influencia que pudiera atentar contra su pureza, contra empañar su belleza y obviamente su utilidad como sierva del Señor. Una de las cosas que a veces nosotros no estamos conscientes es del poder de la influencia de otros sobre nuestras vidas. En 1 Corintios 5:33, Pablo nos dice que no nos engañemos. Noten lo que dice el texto. No erréis o no se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esa es una de las cosas más importantes que un hombre debe hacer, ¿verdad? Es guardar a su esposa de las malas compañías. Aquí las malas conversaciones también se puede traducir como las malas compañías, cómo corrompen las buenas costumbres. Así que una esposa también debe, pues en primer lugar debe ser guardada de esta influencia de las personas que están a su alrededor.
Y Pablo dice que no nos engañemos. Realmente la influencia de otras personas sobre nuestra vida es muy importante, tenemos que tomarla en cuenta. No es cierto que no podemos, o sea, no somos influenciados por todo el mundo, somos muy influenciables todos nosotros y más nuestras esposas. De hecho, la Biblia habla en muchos lugares del poder de la influencia sobre nosotros como personas. En Proverbios 13:20 se nos dice, el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios será quebrantado. Noten que la influencia, ¿verdad? La persona que anda con sabios va a ser influenciada y va a ser sabio. Sin embargo, el que anda con necios, pues esa persona va a ser quebrantado. Es importante la influencia aquí. En Proverbios 22, 24 y 25 se nos dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre enojado, no sea que aprendas sus maneras o su forma de reaccionar y tomes lazo para tu alma. Vemos aquí que realmente andar con gente airada, ¿verdad? Y estas compañías nos van a corromper y vamos a aprender a reaccionar de una forma que no corresponde a gente santa. Y tenemos que guardar a nuestras esposas de estar allí, ¿verdad? En compañía de gente iracunda. La Biblia también, 1 Corintios 5:6 nos dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Vemos que el Señor está hablando aquí del poder de la influencia, de cómo es comparada con la levadura, que una vez es echada un poquito en la harina, pues toda la masa es leudada por este poco de levadura. Así que realmente somos muy influenciables. Es algo que debemos tener en cuenta aún a la hora de proteger a nuestras esposas. De acuerdo con Proverbios pues 13:20, que leímos, la puerta de la influencia se mueve de dos maneras. Uno puede ser influenciado para lo bueno, con el caso de los sabios, pero también uno puede ser influenciado para el mal. Así que la escritura dice que el que anda con sabios será más sabio, el que se junta con esos pues será quebrantado. Así que tú como protector de tu esposa, lo primero que debes proteger, una de las áreas en las cuales debes protegerla a ella y también a tu familia, es de toda influencia peligrosa que pudiera empañar la belleza de ellas o llevarlas, ¿verdad?, a tropezar en su servicio al Señor. Así que tú como un líder espiritual del hogar, como un sacerdote de tu casa, tú debes ayudar a tu esposa a encontrar refugio, proveyéndole influencias piadosas. Entonces, la idea es que te conviertas no solamente en guardador, sino también en un proveedor de influencias piadosas. Es importante esto. Por eso, como varones, tenemos que guiarlas en el sentido también de ser hospedadores con el pueblo de Dios, en estar seguros de las personas que estamos invitando a nuestro hogar, de las personas que comparten tiempo con nosotros, realmente sean personas que sean un factor de influencia para nuestras vidas y para la vida de nuestras mujeres. Debemos cuidar esto, ¿verdad? Ahora, eh, de hecho, Dios en el antiguo pacto estaba tan interesado en hacer esto con su novia, con la iglesia del Antiguo Testamento, que le ordenó a estas personas que destruyeran a todos los impíos de las naciones que habían o que habitaban en la tierra de Canaán. Israel no podía dejar a nadie vivo. Dios dice que si ellos no hacían esto, pues esas personas que eran perversas desde su corazón, pues iban a ser un factor de influencia poderoso para ellos y los iban a hacer adorar a otros dioses. Así que no podemos menospreciar el poder de la influencia. Dice la Biblia en Deuteronomio 20, 16, 18. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, dice, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente, lo que el judío debía hacer cuando entrara a la tierra de Canaán. Debían destruirlos a todos. Al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo, y Dios es muy específico, al jebuseo, es decir, todos sus vecinos, no puede quedar nadie vivo. Y dice, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? De matarlos a todos, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones. Esta gente era idólatra, hacían cosas abominables para con el Señor, aún sus hijos los pasaban por fuego, los mataban, los sacrificaban para que les fuera bien en sus cosechas. Y bueno, Dios dice, si ustedes no acaban y erradican el mal de la tierra, pues los van a corromper a ustedes. Así que ellos han hecho esto para con sus dioses, dice, y luego ustedes pequen contra Jehová vuestro Dios.
Bueno, hay varias advertencias acerca de esto en la escritura. Así que Dios en el Antiguo Testamento está mostrando este carácter de un Dios protector que guarda y protege toda influencia a su pueblo santo. Él quiere que Israel permanezca como una nación santa para que viva para su gloria. Israel para Dios era la niña de sus ojos, esa es su iglesia y Él la quiere proteger, guardar. Y de esto es lo que hace también, aún en el mismo libro de Efesios, como Dios realmente no quiere que la iglesia se corrompa tras las costumbres de este mundo. En un sentido, el Señor nos quiere mantener al margen de toda corrupción y de toda exposición al mal. Así que Dios realmente protege a su iglesia y nos advierte acerca de la influencia que el mundo tiene sobre nuestras vidas para que nos apartemos, no toquemos lo inmundo, no estemos prestando oído a la música de este mundo, a las cosas de este mundo que realmente quieren dañar y estropear nuestra vida. Así que debemos considerar como varones y líderes del hogar, considerar seriamente cómo proteger a nuestras esposas de los peligros que ella pudiera enfrentar. Así que tú sabes cuáles son, la pregunta que te hago esta tarde. Vamos a ver algunas de estas influencias negativas que pudieran ser de ayuda para ustedes, para que sepan cuáles son estas influencias, las más prominentes por lo menos. Primero, debes guardar a tu esposa de las influencias de las amistades y relaciones peligrosas. Ahora, tú debes conocer cuáles son los amigos de tu esposa. De hecho, deberías hacerlo, ¿verdad? No tenemos vidas privadas. En mi casa no hay vida privada. Yo conozco las amigas o los amigos de mi esposa. Sé quién puede ser una mala influencia o una buena influencia para su vida. Y le he llegado a decir, amor, por favor, no recibas más llamadas de esta persona, ¿verdad? Porque entiendo que es una mala influencia para ella. Así que yo soy el responsable de eso, ¿verdad? Es la forma en que Adán se relajó cuando Eva está escuchando a la serpiente. Adán no dejó que la serpiente le hablara al corazón de su esposa y bueno, entró el pecado al mundo. Este hombre no asumió su papel de protector de su hogar. Así que la gente que seleccionamos como nuestros amigos va a tener influencia sobre nuestras vidas y sobre la vida de nuestra esposa. Así que usted puede ver que muchos de los problemas que se dan en la iglesia, ¿verdad? Vienen a causa de las influencias que otros tienen. Muchas esposas, de hecho, son dañadas por la influencia de personas que están cercanas a ellas, de gente depravada, gente que no conoce al Señor, o que está en la iglesia y realmente no es una buena influencia para ellas. Y hasta puede ser hasta las personas que trabajan con ellas, o padres, o familiares, o no sé, o personas muy allegadas, amigos. Y pueden destruir hasta tu casa, tu familia, ¿verdad? Yo he visto hogares destruidos a causa de una mala influencia de una esposa que una esposa tiene. Así que, hermanos, hay personas que pueden dañar el corazón de tu esposa cuando ella presta oído a estas personas y uno tiene como líder que hacer frente a esto y realmente entender que debemos guiar a nuestras mujeres para que ellas sepan seleccionar de manera apropiada con quién están andando, con quién están teniendo contacto cercano, por lo menos. Ahora, una pregunta que tú tienes que hacerte también es cuánta influencia tiene tu esposa sobre ti, porque hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que se han dejado influenciar erróneamente por sus esposas. Es bueno que una esposa tenga influencia, mi esposa tiene mucha influencia sobre mí, pero está mal cuando yo me dejo influenciar por ella de manera errónea. El primero de ellos, recuerden, como les dije, fue Adán. Él escuchó a Eva, o sea, se dejó influenciar por ella. Cuando Eva ya había sido persuadida por Satanás de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto ocurrió en Génesis 3, 16 y 17. Así que aquí hay dos errores. Adán no protegió a su esposa y la dejó conversar con esta influencia de la serpiente que le estaba haciendo entrar supuestamente en razón para que pecara contra Dios y obviamente le inclina su corazón hacia el mal. Y Adán se dejó influenciar por su esposa y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, y junto con ella, y obviamente él fue el responsable. Y Dios culpa a Adán especialmente por ser la cabeza federal de la humanidad. Ahora, otra mujer muy influyente en la Biblia con su esposo fue la esposa de Potifar, por ejemplo. Ella usó el engaño
y lo influenció de una manera injusta para que él enviara a José a la prisión. Recordemos, esta mujer muy astutamente quería seducir a José y como no logró hacerlo, pues ella habló con Potifar y lo convenció de que su siervo estaba abusando de ella y lo influenció para echar a un hombre inocente a la cárcel. Otra mala influencia la tenemos en Sara. Sara, una mujer muy impaciente que quería apurar las promesas de Dios y quería trabajar en su carne. Eh, Ella impulsó a su marido y le aconsejó para que se acostara con su sierva Agar y se casara con su sierva Agar y tuviera un hijo con ella. Y obviamente Abraham la escuchó la voz de ella y nació Ismael. Y es usado de hecho como un tipo del trabajo de la carne, ¿no? Y como una mala influencia de Sara para con Abraham. No debió ocurrir así, ellos debieron esperar en las promesas de Dios y Abraham se tuvo que haber parado serio en las promesas de Dios y confiar en Dios antes de dejarse influenciar de su esposa. Como resultado, bueno, hay conflictos familiares en la casa de Abraham terribles. Tenemos estas cosas, por ejemplo, en Génesis 6:2. Naciones, de hecho, completas aún están en pugna a causa de esta enemistad que eh, por imprudencia Sara ocasionó al ser influencia negativa para su esposo. También tenemos otra influencia negativa, la esposa de Salomón, eh, pues las esposas de Salomón, porque él tuvo como varias mujeres, 900 o algo, mujeres, y estas mujeres que eran impías, muchas de ellas, que Salomón se casó con extranjeras para lograr hacer alianzas con otras naciones de manera que Israel pudiera vivir pacíficamente, y esta fue la peor de las decisiones que él tomó. Y las mujeres corrompieron el corazón de Salomón e inclinaron el corazón de Salomón a adorar a otros dioses. Tenemos también la influencia malvada de Jezabel, ¿recuerdan? Cómo ella convenció a Acab que hiciera lo malo delante de los ojos de Dios y matara a un hombre para obtener su viña. También tenemos la esposa, la mujer de Sansón, que lo manipuló para que le diera la respuesta a través de enigmas para ver cuál era su secreto. Y tenemos al final otra mujer en el Nuevo Testamento, Herodias, quien aborreció a Juan el Bautista de una forma terrible, ¿verdad? Porque ella era mujer de su hermano y por supuesto Herodes no debía tomarla por mujer, así que ella no quería, pues, ella quería estar con Herodes. Y bueno, Herodias astutamente usó a su hija para influenciar a su esposo para que Herodes decapitara a Juan el Bautista y Herodes se dejó influenciar por ella y pues mató a Juan el Bautista. Así que hermanos, ustedes necesitan entender esto. Por supuesto, una mujer puede ser una mala influencia, pero también puede ser una buena influencia. Debemos dejarnos influenciar por ellas para lo bueno, no para lo malo. Entonces hay que cuidar pues a nuestras esposas de esto, de que ellas se conviertan en una mala influencia y también de que desarrollen amistades apropiadas. Tenemos que cuidar que ellas desarrollen amistades o relaciones apropiadas. Relaciones con gente realmente que no amenace tu matrimonio. Hay amigas de tu esposa o amigos de tu esposa que pueden influenciar de manera negativa tu hogar y su vida, ¿verdad? Con filosofías mundanas, como el feminismo, por ejemplo. Y usted se puede sorprender de cómo hay personas que se meten a tu casa y dañan la armonía de tu hogar solamente porque tú dejaste que tu esposa tuviera relaciones inapropiadas. Recordemos esto, hermanos, cuando dos personas se juntan para hacer una sola carne, ellos establecen un hogar en Cristo y se convierten en una sola carne. Y antes de que nazcan sus hijos, estas dos personas, pues, el esposo se convierte en cabeza de la esposa y ellos son un solo hogar y son una sola carne. Y de acuerdo con la Biblia, esta relación de uno solo, entre el esposo y la esposa, es una relación permanente y no puede romperse. La Biblia dice que lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Entonces, la relación de autoridad y sujeción entre los padres, de hecho, y los esposos, perdón, de los padres y de los hijos, estas relaciones son temporales y eventualmente un día se van a romper. Él dice que el hombre saldrá de su hogar, saldrá de la casa de su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea que las relaciones con mis hijos
se va a romper eventualmente. Pero la relación con mi esposa nunca se va a romper. Somos una sola carne. Solamente puedo ser una sola carne con mi esposa. Solamente con ella podemos tener intimidad. Así que las relaciones entre padres e hijos, entre o parientes, realmente son importantes, pero son secundarias. Eso es muy importante. Así que la primera amistad que debe ser factor de influencia para la vida de tu esposa eres tú mismo. Entonces, de hecho, tienes que cuidar de que tu esposa no tenga demasiada o una intensa relación con sus hijos. Es una lástima que hay mujeres, ¿verdad?, que crían a sus hijos y los hijos se convierten en sus mejores amigos, en sus confidentes. Y es una carga que un niño no puede soportar ni llevar. Y además que esta relación se va a cortar un día. ¿Y qué va a pasar con esta esposa? O sea, usted como esposo debe cuidar de que usted sea realmente el íntimo amigo de su esposa, su compañero. O sea, usted tiene realmente que ser el mejor amigo, no sus hijos. Y usted tiene que cuidar de esto. El compañero de lucha de su esposa debe ser usted. El compañero de oración de su esposa debe ser usted. Y tiene que guardar el corazón de su esposa para que no sea engañada y se desboque hacia sus hijos y piense que ahora su hijo es su mejor amigo. Entonces realmente esto es algo que no debe ocurrir en un hogar. Así que un esposo debe cuidar de ser el mejor amigo de su esposa. Así que es algo, una advertencia importante. La relación entre un esposo y una esposa debe ser la más estrecha, más que con nuestros hijos o con nuestros padres. Y otra amistad estrecha que una mujer pudiera cultivar es con amigas, sea de la iglesia o sea del vecindario. Y su esposa tiene que o sea, necesita protección, la protección suya, para desarrollar este tipo de relaciones, ¿verdad? Porque obviamente, y aún más si es fuera de la iglesia, y también si es en la iglesia. Hay mujeres en la iglesia que son una muy mala influencia para una mujer. Y obviamente si, por ejemplo, en el caso de una esposa que es esposa de un anciano, y puede ser que ella tenga el llamado de Dios a ser consejera de otras mujeres, yo debo de guardar el corazón de mi esposa, aún como un pastor que soy, debo de guardar el corazón de mi esposa para que ella no se convierta en una compañera fiel, que las otras mujeres la vean a ella de una manera codependiente. Es decir, yo tengo que ayudar a mi esposa a entender que realmente ella puede aconsejar, pero no debe de generar relaciones de codependencia entre las mujeres. Como que si una mujer no pudiera tomar una decisión sin la ayuda de mi esposa. Eso no puede ocurrir. Puede tener un impacto negativo sobre mi hogar y sobre también la vida emocional de mi esposa y sobre otras mujeres. Y obviamente esto no debe suceder. Entonces hay que ayudarle. Siempre estoy diciendo a mi esposa, ella toma distancia, no quiero que forme una relación de codependencia con otras mujeres y es importante que le enseñes a depender de Dios y obviamente mi esposa lo entiende, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Y hay que recordarle a nuestras esposas a tener, a impactar la vida de otras mujeres, pero sin llegar a esa codependencia y formar relaciones de amistad realmente que no son bíblicas y que pueden ser devastadoras. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando hay este tipo de relaciones de amistad en la iglesia aún y se vuelven compañeras íntimas y se cuentan todo y hay una relación de codependencia, hermanos, hay mujeres que descuidan sus esposos y sus hijos a causa de estas relaciones aún en la iglesia. ¿Y cuántos matrimonios se han separado, se han divorciado? Porque estas mujeres abandonaron su casa y convirtieron a otros en su mejor amigo. Entonces, realmente, si no es por estas amistades, ¿verdad? El matrimonio pondría en peligro. Así que cuida también tu matrimonio. Tu esposa debe depender de ti más que nadie, ¿verdad? Excepto del Señor. O sea, nuestra dependencia debe ser de Cristo, pero tú eres realmente el líder de tu esposa, el consejero de tu esposa, el amigo de tu esposa. Tú eres el que debes proveerle apoyo emocional y espiritual. Así que debes cuidar de que ella no tenga una relación de codependencia con otra mujer. Y obviamente debemos ayudar también a mujeres que ministran a otras mujeres, ayudarlas para que ellas no sean las que provoquen esto en otras mujeres, de manera que otras piensen que tu esposa es la que está llamada a satisfacer todas sus necesidades, guiarlas en el camino, ¿no? Para eso tienen un marido. Entonces, si otras mujeres ministran a tu esposa, también debes cuidar de estar monitoreando esos ministerios para que no comiencen a buscar a esas mujeres para que le den lo que Dios
te ha dado a ti, o sea, te ha hecho a ti responsable de ofrecerle a tu esposa. Entonces, a mí me causa curiosidad a veces cuando otras mujeres se reúnen y dicen, ay, que cuánto necesitamos, que la compañía de un grupo de mujeres y no sé qué. Yo sé, no tienen esposo, o sea, el pastor de mi esposa soy yo. Y entonces es algo como que no me cabe en la cabeza, ¿verdad? Entonces, si hay una mujer que necesita dirección, no es de otra mujer, debe ser el marido quien debe proveer esta dirección. Para eso Dios nos puso, ¿verdad? De hecho, somos los consejeros, somos los profetas de la casa, somos los que debemos proclamarle a ellas la palabra de Dios. También, no solamente debemos guardar a nuestras esposas de relaciones que no convienen, de relaciones no bíblicas. Las relaciones son buenas, por supuesto, la amistad en la iglesia es buena, pero obviamente llevada de manera prudente, amistades con el propósito de compartir, de tener coinonía, de que podamos crecer juntos, pero no de codependencia y obviamente no suplir la responsabilidad que el varón tiene sobre una esposa. Entonces de esto tenemos que guardar a nuestras mujeres. También debemos guardar a nuestras esposas de la mala teología. Este mundo está saturado de mala teología. Si usted va a una librería cristiana como CLC, se va a encontrar con, bueno, libros reformados que tienen ahí un estante chiquitico de libros reformados y casi toda la librería es herética, ¿verdad? Así que libros de autoayuda, que Buenos Días Espíritu Santo, que Benigín, todas esas cantidades de herejías, ¿verdad? Y talleres de autoayuda que no sirven para nada, que es basura psicológica y basura herética, ¿verdad? O basura completamente extraña a la escritura. Pablo predijo esto, que iba a llegar un tiempo cuando los cristianos no soportarían la sana doctrina y las librerías se llenarían de estantes llenos de herejías, porque la gente tiene comezón de oír y están acumulando maestros o escritores de acuerdo a sus propios deseos. Y la gente aparta de la verdad el oído y se vuelven a las fábulas, a cosas mentirosas que no son conforme a la verdad de Dios. Esto es en 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Y Pablo advierte a los pastores de la iglesia de Éfeso, en Hechos 20, que guarden el rebaño y que tengan cuidado del rebaño, como obispos que son, y que pastoreen la grey de Dios, que Dios ganó con su propia sangre, porque después Pablo sabe que después de que él se vaya, van a entrar a la iglesia los rapaces, que no van a perdonar a la iglesia. Y dice que de vosotros mismos se levantarán hombres, que hablan cosas perversas para arrastrar a los discípulos. Así que los ancianos deben velar por la iglesia, como él veló por la iglesia de día y de noche, para guardarlos de la herejía, de la falsa enseñanza. Yo no me acabo de despertar y encuentro otra falsa enseñanza, otra forma de desviar la atención de Cristo, otra forma de salvación. O sea, cada vez como que es más novedoso. Hablando la semana pasada con alguien me sorprende, ¿verdad? Como personas que estaban en la fe y estaban seguras del Evangelio, ahora están escuchando cosas que extrañas, ¿no? Para muchos aquí en nuestro país, bueno, para no sé si son muchos, pero hay pequeños grupos que están surgiendo en Colombia de los mismos reformados, que ya el problema del hombre no es el pecado, sino el gobierno, y la solución es un gobierno cristiano y no Cristo, y se desviaron de la fe y se están desviando tras la fe. Y todo porque muchas veces vienen de personas de la iglesia misma con falsas enseñanzas, ¿verdad? Que desvían a la gente tras el error y los desvían del evangelio verdadero, tras falsas doctrinas, teología realmente torcida que no corresponde con la sana enseñanza, con lo que hemos heredado de nuestros padres y de la escritura, por supuesto, antes, ¿no? Así que hermano, Pablo era un líder espiritual y como líder espiritual estaba al cuidado de la iglesia y estaba protegiendo a la iglesia del error. Y bueno, esto es lo que hace un líder, hermano. Si usted es líder de su casa, si usted es el líder espiritual de su esposa, pues esto es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que proteger a su esposa de falsos maestros. Así que los maestros vienen de afuera del círculo del cristianismo y otros vienen de dentro. Yo a veces escucho lo que mi esposa escucha en la radio, cuando ella está cocinando algo, estoy leyendo y le paro oreja a lo que ella está escuchando y veo y le cuento, ay amor, me pareció raro lo que esta señora dijo. Tal vez no todo lo que diga sea incierto, pero
pues tienes que tener cuidado también de tragar entero. Y ya mi esposa se da cuenta y comienza a discernir. Y obviamente hay que enseñarle a nuestras mujeres a tener discernimiento de espíritus. Esto es verdadero discernimiento de espíritus, ¿verdad? Porque muchos ahí están disfrazándose como pastores o como maestros de la Biblia y consejeros y conferencistas y realmente encuentras en mucho de estas cosas solamente psicología barata y cosas que tienen que ver con el humanismo, no sé, cosas esotéricas y bueno, y además aún muchas maestras son muy dadas a las cosas esotéricas, aún siendo cristianas, y esto es como un mal que pasa en nuestro contexto también cultural. Aunque las mujeres son más dadas a estas cosas así, ¿verdad? Ocultas. Y hay que guardar a la mujer del engaño y hacerlas conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor y ayudarles para que disciernan correctamente el mundo en el que viven y las cosas a las que están expuestas. Hay que comprarles buenos libros, proveerles para que lean libros de cosmovisión cristiana, que enseñarles a estudiar sus Biblias, a tener tiempo de oración y bueno, asumir realmente esta responsabilidad de pastores. También tenemos que guardar a nuestras esposas de que ellas asuman demasiadas responsabilidades como para que desatiendan las responsabilidades que Dios les ha dado. Así que puede ser que una esposa esté desperdiciando mucho tiempo y esté dejando de ser productiva en su hogar, ¿verdad? Y está dejando de cumplir sus responsabilidades bíblicas. Y ustedes como varones tienen que guardarlas también de eso. Es una forma de guardarlas a nuestras esposas, de que aprovechen bien el tiempo, entendiendo que los días son malos, de que asuman sus responsabilidades. Y obviamente nosotros mismos también debemos autoevaluarnos constantemente para evitar también ese tipo de errores. Eh, no tenemos que estar obligados a asistir a todo lo que nos inviten, ¿verdad? Tenemos que tener agenda en nuestra vida. Esta mañana mi esposa hablaba de la agenda, de tener realmente prioridades en nuestras tareas como esposos y esposas, porque no a todo lo que nos invitan tenemos que ir. Entonces, si, o sea, si un padre fuera todo lo que el hijo hace o se mete en toda actividad para simplemente llenar su tiempo, pensando que está bien y desatiende, por ejemplo, una mujer a su esposo o su esposo a su hogar por el trabajo, pues esto está muy mal. Así que tenemos que colocar siempre cada cosa en su lugar y saber cuáles son las prioridades en nuestra vida. Es muy importante reconocer qué es primero, qué es primero. Y la Biblia nos ayuda a entender qué es primero. Recuerden lo que el Señor nos dice. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es primero en nuestra agenda? Bueno, el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar a Dios primero. Esa es, de hecho, una responsabilidad inamovible en nuestro andar diario. Eh, el libro de Efesios, de hecho, nos presenta de una forma magistral cuáles son en orden las prioridades que una persona debe tener en su vida. Y con lo primero que comienza Efesios es con ser llenos del Espíritu Santo en Efesios 5. Efesios presenta primero el Evangelio y luego cómo vivir a la luz del Evangelio. Entonces nos manda, obviamente, a buscar primeramente al Señor antes y ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, no es como ser llenos de un líquido o algo así de manera esotérica, extraña y misteriosa, no. Es ser llenos del Espíritu Santo. Pablo mismo nos dice en Colosenses después, que es como la carta igual gemela a la de Efesios, y nos dice lo mismo, exactamente lo mismo en otras palabras. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. No dice sean llenos del Espíritu Santo, sino dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿O qué es lo mismo? Es decir, ¿cómo la palabra de Dios puede morar en nosotros? Pues cantándola, meditándola, predicándonosla. Es decir, es como reflexionando y meditando en la Escritura. Es la forma en que somos llenos del Espíritu de Dios. Lo mismo que está en Efesios 5 del 19 al 33. Es ser saturados de la Escritura. Como decía Spurgeon, que si a un cristiano le cortan las venas, que no salga sangre, sino biblina. Eso decía él, de una forma ilustrativa, por supuesto. Así que esto es ser lleno del Espíritu de Dios. No es algo místico, ¿verdad? Que solamente está reservado para la élite de la iglesia, para los ungidos de la iglesia. No, todos ustedes son ungidos por el Espíritu de Dios. Y ser llenos del Espíritu de Dios es tomar tu Biblia, meditarla todos los días, pensar en ella todos los días, moldear tu mente a través de ella,
de manera que ustedes cada vez más estén saturados de Biblia, llenos de la palabra de Dios, y así la palabra de Dios va a controlar su mente, sus pensamientos y lo que usted hace. De esa manera, usted va a estar bajo el control del Espíritu Santo, como una persona estaría bajo el control de la bebida si se intoxica con ella. Asimismo, usted se intoxica con la escritura, piensa Biblia, ve el mundo a través de la escritura, considera su vida y su rol a través de la escritura, y entonces toda su vida va a estar saturada de Biblia y obviamente esto va a tener consecuencias en su forma de actuar y va a estar gobernado por el Espíritu de Dios, controlado por Él. Esto es ser llenos del Espíritu Santo. Así que es lo primero que usted debe hacer en su día. La prioridad máxima de un creyente es hacer agenda para que la escritura tome su lugar. Y usted como esposo es lo primero que debe hacer. Tal vez yo pueda tener muchos problemas en mi hogar y siempre he creído que cuando tengo muchos problemas en mi hogar he estado fallando principalmente en buscar el reino de Dios y su justicia. Y me toca arrepentirme y de nuevo retomar de nuevo y esta actividad de poder pastorear mi casa y tener tiempos de oración solo y con mi esposa, de meditación de la Biblia solo y con mi esposa, y también ayudar a mi esposa para que tenga tiempos de oración con el Señor. Así que debemos de tener tiempos con Dios solos y también en familia. Tenemos que ministrar a nuestros hijos, a nuestras esposas, todos los días hacerlo. Y cuando fallamos en esto, dice la Biblia que si Dios no edifica la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Así que esta debe ser la prioridad. Y tú como hombre debes ser responsable de guardar las prioridades y las proporciones en tu hogar y a enseñarle a tus hijos, a tu esposa principalmente como líder de tu casa, a enseñarle a establecer prioridades y una de ellas es Dios primero. Luego Pablo nos habla en Efesios 5 más adelante, del 22 al 23, acerca de la segunda relación en el orden de prioridades. Es el esposo y la esposa. Pablo nos habla de la relación del esposo con la esposa. Así que primero es Dios, luego tu esposa, tu esposo, no la iglesia. Hay gente que se aboca a la iglesia y todos los días tiene un ministerio en la iglesia. No sé cómo hacen para hacer lo que Dios les demanda en la casa. O sea, tu primer ministerio es tu hogar, no la iglesia. Si tú no puedes ser luz en tu casa, no puedes ser luz afuera. Entonces, en orden de prioridades, el primer ministerio que tienes es tu hogar. Y por supuesto, esto tiene que ver también con la provisión que necesitas llevar a tu hogar y por eso parte de la vida nuestra como varones pues nos va a consumir el trabajo. Pero tenemos que tenerlo también en su orden correcto de prioridades. Es un medio para un fin de sostener nuestro hogar, no es el fin en sí mismo. Así que el fin es guardar nuestra casa porque es nuestra prioridad. Así que el trabajo, por supuesto, se convierte en el tercer orden de prioridades. Por esto Pablo habla después de la relación que debe haber entre un siervo y un esclavo, o entre un empleado y un empleador. Este es el orden de prioridades en las relaciones. Y bueno, y por último está pues la iglesia, el orar unos por otros y esta amistad y coinonía en la iglesia. Y para eso está el Día del Señor, para vernos y juntarnos y charlar y tener coinonía con el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos 6 días para hacer nuestras cosas y tener comunión y coinonía con nuestras esposas, hijos, hijas. Y tenemos un día de la semana para congregarnos como iglesia y tener coinonía con el pueblo de Dios. Por supuesto, no quiere decir que en semana no podamos estar pendientes de un hermano, pero obviamente esto no puede copar nuestra agenda. La responsabilidad primaria es primero Dios, luego tu casa y por supuesto el trabajo y luego la iglesia. Estas deben ser las prioridades tuyas como varón y por supuesto debes guiar a tu esposa para que busque estas prioridades, que ella busque tener una relación personal con Dios, que ella busque realmente tener esta intimidad con el Señor, que tú seas el segundo en el orden de prioridades de ella, que ella se ocupe de tus hijos y también de ti, que sea tu ayuda idónea y obviamente también que ella pueda cumplir con sus roles ministeriales, ya sea haciendo algo en beneficio de otros o no sé cómo usted esté dirigiendo su casa, pero el punto es que ella pueda también desarrollar sus roles si le alcanza el tiempo. Por supuesto, hay momentos en los que a mi esposa ahorita no le alcanza el tiempo para nada y quiero que se enfoque en sostener a la niña que demanda absolutamente todo el tiempo nuestro y es la forma en que necesito que ella me ayude en este momento. Así que pues enviarla a la calle, exponerla, ¿verdad? Y que mi hija la cuide otra persona, pues yo nunca estaría de acuerdo, no sé no sé por qué sería, pero
no sé, no sería como sabio, ¿verdad? Dejar a mi hija en cuidado de otro cuando es responsabilidad nuestra hacerlo y para esto el Señor me dio una ayuda idónea. Entonces creo que tenemos que tener en cuenta las responsabilidades bíblicas que Dios nos ha dado y bueno, animar a nuestras esposas a tener eh, una vida organizada para que no desperdicie el tiempo y pueda realmente colocar en orden su vida. También debemos proteger a nuestras esposas, además de las amistades, de las relaciones, de las influencias y bueno, también de la vergüenza. Eh, Vos, tenemos un ejemplo de esto en Vos. Vos le dio a sus hombres órdenes específicas con referencia a Ruth. A mí me parece increíble la historia de Ruth y Vos porque es como una novela increíble, pero me encanta la forma caballerosa en que Vos se comporta con Ruth, con la que se casó. Y él no quiere que esta mujer se avergüence de recoger espigas en su campo. Y él quiere cubrir a esta mujer antes de que fuera su esposa. Y es muy caballeroso. Y le ordena a sus criados, déjenla que recoja espigas entre las gavillas y no la avergüencen. O sea, no dice, ay, que por qué recoge, que mendiga. No, no la avergüencen, no la hagan sentir mal, por favor. Así que él quiere evitar la vergüenza de Ruth. Es muy diferente este caballero, este hombre caballero que protege a una mujer y que se encarga de proteger a una mujer, al rey Asuero, un hombre desvergonzado, sin piedad, un hombre completamente impío, que realmente estaba alegre, contento con sus amigos, disfrutando de una fiesta que él hizo, y luego le ordena a su esposa, a la reina Basti, venir y exhibir su belleza y hacer striptease ahí entre sus amigos, ¿verdad? Él no está pensando en proteger a su esposa, él quiere ser alarde de la belleza de su esposa frente a sus amigos. Esto es algo impío, ¿no? Y las esposas deben ser protegidas por sus esposos de esta vergüenza innecesaria. Entonces yo no voy a decir a mi esposa que se vista vulgar, todo lo contrario, decorosamente. Yo no quiero que mi esposa se avergüence, aún la forma en que la trato a ella, aún en la intimidad, en mi casa. Mi esposa no tiene que portarse conmigo como si fuera una prostituta. No quiero avergonzarla a ella, quiero que ella entienda que para mis ojos es valiosa. El hecho aún matrimonial debe ser honroso. Así que yo no quiero ser algo que la avergüence a ella. Así que esto es realmente de caballeros. No soy alguien mundano que quiere demandar de mi esposa que se porte como alguien vulgar en mi casa, ni siquiera en la intimidad. Así que debemos procurar que ellas no sean avergonzadas con nuestras conductas, actitudes o dejar que otros hagan bromas de ellas o las avergüencen públicamente. Debemos protegerlas de toda afirmación peyorativa contra ellas y obviamente también ser cuidadosos de la ropa que se ponen, ¿verdad? No debemos pedirles que deshonren al Señor con sus cuerpos. Deben guardar también la apariencia de piedad aún en las cosas que ellas visten. No queremos exhibir su belleza públicamente, es lo que dice el autor de eh, Proverbios o Cantares, no me acuerdo. No, Cantares, Proverbios o Eclesiastés. Bueno, dice que no dejemos que el agua nuestra se desborde por las calles, que todo el mundo esté admirando las formas del cuerpo de nuestra esposa, para que es para nosotros nomás, ¿no? Así que no quiero que mi esposa esté mostrando su belleza a todo el mundo. Es hermosa, pero quiero que se decore de una forma apropiada para que ella pueda lucir de una manera honrosa. Así que habrán hombres que hagan esto y que vulgaricen a su mujer, pero un hombre piadoso nunca le pediría a su esposa que haga esto, ¿no? Todo lo contrario, la va a proteger de ser expuesta a la vergüenza. Y bueno, hay muchas otras cosas más, estas son las mínimas, el mínimo cuidado que usted debe tener por su esposa. Pero por supuesto, usted debe de guardar a su esposa de las malas actitudes de tus hijos. Me acuerdo mi papá, una de las cosas que tenía como su máxima en la casa era que el que se metía con mi mamá la tenía con él. O sea, nadie podía tocar a su esposa. Y esto lo aprendí de él, ¿verdad? Así que cualquier cosa que nuestros hijos hagan con nuestra esposa, nosotros mismos debemos de ejercer disciplina sobre nuestros hijos. Nadie puede tocar a nuestra esposa. Ella es nuestro especial tesoro. Y todo acto vengativo de nuestros hijos o desobediencia o irrespeto contra ellas debe de ser reprendido de una forma apropiada, ¿verdad? Con vara, ¿verdad? Y tienes que reprender a tus hijos cuando pecan contra Dios y obviamente enseñarle
a pedir perdón a su mamá y a respetar a su mamá. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante. También tienes que protegerla de no dormir lo suficiente. Recuerden, cuando una mujer está físicamente débil y no está durmiendo lo suficiente, pues está más fácilmente inclinada a pecar y se les va a hacer difícil desobedecer al Señor. Entonces, por supuesto, nosotros no estamos libres de culpa, también necesitamos descanso y tenemos que proveer a nuestra esposa también de descanso. Es bueno que de 6 días que ellas trabajan para servirnos, pues el séptimo día podamos tener reposo y también nuestra esposa repose. Y tengo que asumir muchas responsabilidades. Tal vez yo tenga que llevar más carga que ellas, ¿verdad? Pero debo de guardar también de que yo tenga un día para descansar y que ella tenga un día para descansar y tal vez yo la auxilie en cosas o si no tengo para invitarla a algún lugar o comprar comida o dejarla hecha un día antes, pues el punto es que yo puedo hacerme cargo de la loza ese día, de la casa ese día y ella tiene que descansar y encontrar reposo en el Señor. Entonces tenemos que también guardarlas de eso. No tienen que estar haciendo todo el tiempo. Ellas deben descansar. Y a veces una mujer no descansa, ¿no? Se va a hacer un paseo y la mujer es la que sirve en la olla. Entonces, va, vamos de vacaciones y arrienda del apartamento y es la que tiene que seguir cocinando para el marido. Eso realmente es, bueno, absurdo, ¿no? Entonces asegúrese de que si salen de vacaciones, pues que tenga su esposa descanso. Si van a descansar ambos, pues que ambos tengan descanso. Asegúrese que otros puedan servirles o lo que sea, pero el descanso es necesario. También tienen que guardarlas de la glotonería, la gula. Hay mujeres muy ansiosas que están comiendo y comiendo mucho y los esposos deben también ser para ellas un referente de dominio propio y tienen que ayudarles a ellas también a tener dominio propio. Por lo menos, pues gracias a Dios, hay mujeres que están muy pendientes de esto y pueden ayudar a sus maridos también que tienen problemas con la comida. Pero usted debe proveer también esta protección para su mujer, de que cuide también su cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Debe cuidarla también de lugares peligrosos, donde ella esté vulnerable, no solamente físicamente, pero también espiritualmente. Por eso es bueno saber dónde está su esposa, ¿verdad? Y bueno, si es posible recogerla de noche, si está en un lugar peligroso o lo que sea, usted tiene que protegerla a ella, tanto de eh, cosas que tengan que ver con lo espiritual como cosas que tengan que ver con el aspecto físico. También de actividades peligrosas. Este mundo ofrece muchas actividades peligrosas, novelas también y cosas que tienen que ver con las actividades recreacionales. También usted debe guardar a su mujer de esto, saber qué está viendo ella. Por supuesto, habrá mujeres piadosas que sabrán guardarse también, pero usted tiene que estar al tanto de lo que ella está viendo y cómo se está exponiendo a estas cosas, a la música. Tiene que guardarla también del chisme, ¿verdad? De las conversaciones que pues intoxican también la rueda de la creación. Y bueno, hermanos, esto solamente algunos principios. Usted puede protegerla de hábitos pecaminosos, de pensamientos y deseos pecaminosos, deseos desordenados, del materialismo, ayudarle a ella a pensar que no todo en la vida o la felicidad nuestra no está en tener cosas, como dice Lucas 12:15. La felicidad del hombre no está en las cosas que posee. Del perfeccionismo, hay mujeres muy perfeccionistas con todos los detalles de un hogar y a veces se cargan por esto y también debe guardarlas de esto, porque eso es muy subjetivo. Puedes tener una casa hermosa y ordenada sin necesidad de llegar al perfeccionismo. También del legalismo, todos tenemos esta inclinación a confiar en leyes autoimpuestas por los hombres o por nosotros y colocarlas al mismo nivel de los mandamientos de Dios. Guarda la del misticismo, de creencias que no tienen nada que ver con la escritura, de cosas subjetivas que le pasan, ¿no? Y me pasó esto, y entonces comienza a vivir de una manera mística, como si Dios guiara nuestra vida de esa forma. Eh, o del humanismo, del feminismo, bueno, de todos los ismos que este mundo, en los que nos quiere enredar este mundo. Algunas directrices importantes para terminar estos 5 minuticos. Importantes para que protejas a tu esposa de una forma bíblica adecuada. Hermano, tú tienes que asegurarte que la amas y que realmente la estás entendiendo de manera apropiada. Mientras tú más ames a tu esposa, mientras más la entiendas, pues ella estará más deseosa de permitirte a ti que la protejas. Pero mientras más egoísta y más desconsiderado seas con ella, pues ella se va a resistir al intento
que tú tengas de protegerla a ella. Así que tú tienes que vivir de manera considerada con ella. Y tienes que vivir de una forma no egocéntrica, hacerle saber que lo que estás haciendo no es por amor a ti mismo, sino por amor a ella. Así que no debemos quebrantar Efesios 5, 25 al 33. Debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. O Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 que nos dice: vosotros maridos igualmente vivid sabiamente con nuestras esposas, dando honor a ellas como vasija más frágil. Así que debemos honrarlas, darles honor a ellas. Probablemente ella se va a poner a tus esfuerzos por protegerla, como esta mañana vimos con Moisés y el pueblo, ¿verdad? Él quería protegerlos, ellos se resistían. Podría ser que ella se resista y te diga: pero ¿cómo me dices que esta persona es una mala influencia? Mira, bueno, y puede ser que ella se enoje. Y podría preguntarse si realmente tú quieres protegerla y si tus propósitos son egoístas o genuinos. Y de hecho, podría de hecho interpretar tus esfuerzos como una estrategia para controlarla a ella o dominarla a ella. Por otro lado, si tú cada día le estás mostrando consistentemente amor, el amor sacrificial de Cristo, la estás sirviendo como Cristo sirve a la iglesia, estás siendo un líder servicial con ella, probablemente ella va a estar viendo el deseo que tienes en tu corazón de protegerla como una evidencia de tu amor por ella. Entonces esto va de la mano con cómo estás tratando a tu esposa diariamente. A ella le será más fácil cooperar con tu propósito de protegerla si cree que Cristo la está protegiendo a ella a través de ti. Eso es muy importante. Y tal vez la manera más efectiva de convencerla de que en realidad Cristo te está usando a ti para protegerla a ella es que tú seas más como Cristo en la forma que la tratas y la amas. ¿Ok? En segundo lugar, hermano, tú tienes que asegurarte de que le explicas a tu esposa el fundamento bíblico para el peligro del que tú la quieres proteger. Eso es muy importante. Entonces, tú no le puedes decir a ella: mira, yo no quiero que andes con esa mujer de pelito corto. No, 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 no sé, no creo que sea una buena influencia para ti. ¿Por qué? No sé, su corte de cabello parece un hombre, no sé. O sea, o es como rara, la señora es rara. O sea, tú no puedes decirle eso a tu esposa. Eso no es tener el pelo corto de una mujer, pues no es un peligro bíblico. Es decir, o que tenga algún aspecto físico extraño para ti de manera sugestiva, no tiene nada que ver con la Biblia. Así que asegúrate de que tu fundamento para ella es que es bíblico. O sea, amor, yo he visto que esta mujer habla mal de todo el mundo. O cada vez que me encuentro con ella, estoy viendo que esta mujer está resentida con su marido y te cuenta cosas de su marido. O sea, guarda tus oídos de eso. No permitas que esta mujer te hable de su marido jamás. Y párala en seco, dile que no más. ¿Verdad? Si quiere hablar contigo, que te hable de sus luchas espirituales para que tú seas una compañera de oración, pero no de su marido. Eso está mal, eso es chisme. Yo no quiero que te cargues contra un hombre de manera innecesaria. Entonces, hazle ver tu preocupación. No es escritural que una mujer traiga chismes del marido a tu esposa. O sea, eso es chisme, es calumnia. El marido no está con ella, no están pidiendo una consejería, está chismeando de su esposo. Y además está atentando contra su propio cuerpo. Entonces, tenemos que, ¿verdad?, hacerlo de manera bíblica. Hacerle ver a nuestra esposa que realmente es una amistad o son llamadas tal vez que le estén haciendo que no son adecuadas, ¿verdad? Entonces yo puedo estar guardando a mi esposa dándole razones bíblicas, no porque me cae mal, ¿no? Yo veo que esta mujer tiene una raíz de amargura, amor, por favor evita llamarla. Hay una raíz de amargura y la Biblia dice que esto contamina todo el cuerpo. Así que evítala, deja que el Señor trate con su corazón. Y bueno, esto se lo he dicho a mi esposa, ¿verdad? Porque es algo importante proteger el corazón de ellas. Es posible ayudarle a encontrar una alternativa bíblica al riesgo que está tratando de remover en su vida. O sea, no solamente hay que alejarla de influencias negativas y peligrosas, pero también ella debe de hacer lo correcto. Entonces, hacer lo correcto tal vez es alejarse de alguien y orar por esa persona o evangelizarla y realmente o procurar mejor amistades realmente que la nutran más. Bueno, no sé, pero la idea es cambiar lo malo por lo bueno.
y pues vivir realmente de una forma piadosa. Pablo nos llama a desvestirnos de lo malo, a vestirnos de lo bueno. Entonces, en términos prácticos, la idea es que no solamente debemos remover de nuestra vida influencias peligrosas, sino también debemos reemplazarlas con influencias piadosas. Y es bueno que motivemos a nuestras esposas a buscar mujeres piadosas, mujeres que han sido probadas, tal vez ancianas de la iglesia, que han sido probadas en el tiempo. Y vemos su vida de piedad y el resultado de su vida piadosa y animarlas a buscar la amistad de estas mujeres y proveer espacios para que estos encuentros se puedan dar. Y bueno, la idea es que podamos tener eh, sabiduría para esto, ¿no? Tu tarea entonces es ayudar a tu esposa a encontrar alternativas bíblicas, beneficiosas, a los riesgos engañosamente peligrosos que están amenazando su bienestar físico y su bienestar espiritual. Y por último, guarda tu corazón de protegerla de manera egoísta. Es decir, que no te veas tú motivado a protegerla por un deseo desordenado o un miedo pecaminoso. Recordemos lo que nos dice 1 Corintios 13 del 4 al 5. El amor no busca lo suyo, tampoco es celoso. Entonces, la escritura, por lo tanto, habla de un celo piadoso, pero obviamente no está buscando lo suyo. Entonces, debemos ser celosos, sí, celo por nuestra esposa está bien, pero que en esto no nos lleve a perder el control y realmente a estar engañados y protegerlas de manera egocéntrica, ¿verdad? Y temerosa. Así que hermanos, espero esto les ayude a ser protectores de su hogar, especialmente de sus mujeres, y les ayude en su andar cristiano. Si hay preguntas, podrían hacerlas en este momento. También estoy viendo aquí que hay gente conectada en la red social, también en Facebook. Usted pudiera hacer su pregunta también en texto o si no hay preguntas, también puede colocar en comentarios. O por Zoom, también estamos aquí conectados con algunos hermanos, entonces pudiera también hacer preguntas usted si quiere por Zoom, abrir su micrófono o escribir. No, no, no todos al tiempo. Ujú. Ok, pues la idea es que tú la pastorees todos los días. Una mujer va a estar dispuesta a seguir a un hombre cuando este hombre está interesado en pastorearla todos los días. Y obviamente en tu pastoreo de todos los días, tú vas a enseñarle a ella eh, pues lo que la Biblia afirma acerca del papel de la esposa, ¿verdad? De cómo ella debe seguir a su esposo. O sea, tu mujer te va a seguir donde quiera que tú vayas y sabe que hay un esposo que quiere guardarla del error, guardarla de la herejía y obviamente llevarla a buenos pastos. Entonces creo que es la forma sabia de que tú la pastorees todos los días y orar por ella para que ella tome la iniciativa de sujetarte a ti y estar donde tú estás, ¿no? Al pastorearla todos los días, ella se va a dar cuenta de las cosas que tú estás aprendiendo en la Biblia. Al tener tiempo de oración todos los días con ella, al ocuparte de tu responsabilidad como hombre, ella se va a dar cuenta de que hay una doctrina que te está cambiando a ti, que hay un Dios que te está transformando a ti. Y obviamente ella va a querer ese tipo de Dios, ¿verdad? Que cambie a su marido, que lo transforme, que la esté tratando a ella como vaso más frágil, que la está sirviendo a ella, que está siendo considerado con ella. Entonces, en la medida en que Dios te va transformando a ti y tú la estás pastoreando a ella, seguramente ella va a querer estar donde tú estás porque las ovejas de Cristo van a escuchar la voz de su pastor y lo van a seguir. Y si tú pastoreas a tu esposa a través de la voz de Cristo, va a ser imposible que ella se resista, hermano. Ujú. ¿Es lícito ayudar o aconsejar a los demás? ¿Es lícito ayudar o aconsejar a los demás? No es muy radical lo que
dice pastor acerca de no dejar que nos comenten acerca de sus parejas? No, no es radical, hermano, sería chisme. Yo nunca le permito a alguien hablarme de su esposa y bueno, muchos de los discípulos de la iglesia saben esto, ¿no? Creo que a todos les ha quedado muy claro. Cuando me hablan de su esposa, hermano, qué pena con usted, pero va a traer a su esposa aquí con usted si tiene alguna queja contra ella. O también si una esposa acerca a mí, es que mi esposo, mire lo que dice, listo, entonces vamos a llamar a tu esposo. Si es una denuncia contra tu esposo, vamos a traerlo acá y tú vas a ser su, pues, acusadora, pero él tiene que estar presente. Entonces traigo al esposo, bueno, ¿cuál es la queja o la acusación que tienes contra él? Y entonces ahí viene pues la idea de trabajar en la restauración de ese hogar. Pero el punto es que nunca quiero escuchar un chisme, ¿verdad? No es lo que hacemos los consejeros. Yo aconsejo a alguien cuando tiene él problemas con su pecado, es muy diferente que alguien se acerca a mí y me dice, pastor, yo quiero hablar contigo, tengo luchas con mi pecado, estoy viendo que me estoy irando con mucha facilidad, por eso he tenido problemas en mi casa por esto. Entonces yo aconsejo a alguien que tiene un problema a él, ¿verdad? No que venga a decirme que la esposa es el problema. Entonces, si la esposa es el problema, yo quiero tratar con ambos, ¿verdad? Para que ambos entiendan que el problema son ellos mismos. Leonardo, eso es muy radical porque no queremos chismear de la iglesia. La Biblia dice que si tú tienes algo contra tu hermano, tienes que tratar esto a solas con él, no ventilar esto con otros. Y si no te escucha tu hermano, si ya perdiste la pelea con tu esposo o con tu esposa, esto debe llevarlo a dos testigos, ¿verdad? Y si con dos testigos esa persona no es transformada, pues debemos decirlo a la iglesia y hacer ya algo ya de disciplina eclesiástica. Pero el punto aquí que siempre la persona que está pecando, que es maltratador, lo que sea, está inmiscuida en este asunto, no estamos hablando a espaldas, ¿verdad? O criticándole. Y cuando suceden ese tipo de cosas, ¿por qué una mujer le cuenta a otra mujer cuán malo es su marido? Porque ella quiere levantarse a sí misma como piadosa sobre el pedestal de su marido, sobre las ruinas de su marido. Y esto es absurdo, ¿no? Porque es su carne. Entonces yo no quiero que me hablen mal de su esposo ni de su esposa, ¿verdad? Es hipocresía además, Leonardo. Gracias por tu pregunta. Creo que no sé si la respondí. Bueno, ¿quién más tenía preguntas? Hola, mi hermano, bendiciones. Pues la idea es que nosotros no ejercemos presión sobre nuestras esposas, sino persuasión, el poder de la persuasión. Y oración, por supuesto, porque yo no voy a decirle a mi esposa qué hacer, ella es adulta, no soy su papá. Entonces voy a tratar de persuadirla bíblicamente por qué lo que está haciendo no conviene. ¿Ok? Si no se persuade bíblicamente, voy a orar por ella y rogarle a Dios para que la haga entrar en razón. Y pues, y Dios escucha nuestra oración, estoy convencido de eso, hermano. Pero la idea es que ella misma tome la decisión, la iniciativa. Son personas libres y obviamente no ejercemos un señorío sobre ellas de una forma como un tirano, ¿no? Más bien de una forma argumentativa y bíblica y paciente y llena de amor, eh, siempre esperando que ocurra lo mejor y que ellas atiendan nuestro consejo. Y pues si no obedecen a nuestro consejo, pues la idea es que podamos orar y doblar rodilla por ellas, porque Dios sí puede cambiarlas y hacerles entrar en razón. ¿Sí? Pero la persuasión es lo más importante, la persuasión bíblica. Ujú. Buenas tardes, dice, cuando la mujer que está dañando o, bueno, dice, cuando la mujer que está dañando o influenciando es la hermana de una esposa,
y no es creyente, ¿cómo se debería actuar? Igual, igual. Puede ser también la familia o los padres. Eh, Hay que tomar decisiones radicales, ¿no? Y decir, mi amor, pues tu hermana no está siendo una buena influencia para ti. Por esta razón, por esta razón, por esto. Tú deberías influenciarla a ella, pero veo que te estás dejando influenciar por ella. Y obviamente vamos a orar por tu hermana, ¿verdad? Pero toma distancia un poco de tu hermana. Si vas a tener con ella alguna conversación, que no sea para que ella te influencie a ti, sino para tú influenciarla a ella. Y obviamente tomar medidas para que tu esposa sea protegida de esa relación. Igual sucede con los suegros, con los padres. Hay padres impíos que serían una mala influencia para mi esposa y para mis hijos, por ejemplo. Y pues con el dolor del alma voy a tener que de alguna forma limitar mi relación con estas personas por la salud del corazón de mis hijos o de lo que sea. Recuerden que el que no aborrece a padre y madre, pues no es digno de Cristo. Entonces toca también hacerle entender a nuestras esposas que primero está el Señor y primero está obedecerlo a Él, que nos dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. ¿Verdad? Que aún las relaciones que tenemos en este mundo estrechas. Así que nuestra fidelidad primero debe ser a Dios antes que a los hombres. Aún si esto es familia, ¿no? Entonces, sí, los afectos de la familia son secundarios cuando se trata de Cristo, siempre. Y por supuesto todo lo hacemos en amor y con cortesía y obviamente con sabiduría para no herir sentimientos innecesariamente y estar más bien dando apertura para que otros puedan escuchar el Evangelio y estar expuestos o estar influenciados por nosotros. Muy bien, gracias por la pregunta, hermano. ¿Alguien quisiera hablar? Dale, está bien. Mm, Porque no resuelven ni un solo conflicto, ¿no? O sea, como que cada vez son peores los conflictos. Cuando a veces se puede enfriar al punto la relación que los conflictos no paran, la armonía del hogar obviamente está destruida y por supuesto necesitan ayuda, auxilio desde afuera para ser objetivos. Y cuando ambos están pensando que el otro tiene la culpa, ahí ya perdieron toda objetividad, ¿no? Cuando no están asumiendo responsabilidad, creo que es tiempo de buscar ayuda. Si tú estás meditando en tu corazón, Es que mi esposa, es que mi esposa, es que mi esposa, si fuera, si ya no cambia esa actitud, esto va a seguir igual, es que este es mi esposa. Y si tu esposa está pensando lo mismo, es que tú y se están acusando y no, nunca hay una resolución del conflicto porque se están echando culpa el uno al otro, ya ahí necesitan ayuda, porque necesitan alguien que les vea de manera objetiva y pueda ayudarles a entender el problema, que el problema realmente está en nosotros, ¿no? Somos 100% responsables. Sí, pues cuando puede ser que sea un conflicto pequeño y piensen que necesitan asesoría de un consejero y pues si uno piensa eso debería buscarla, ¿no? Sí, de una. Así sea un pequeño conflicto. Ahora, cuando la buscan, ellos van a aprender a solucionar conflictos. Y cuando aprenden a solucionar conflictos, tal vez van a dejar de ver al consejero. Pero cuando usted ve que necesita consejería, pues búsquela, o sea, no hay problema. O sea, todos necesitamos realmente ayuda, así sea con una cosa menor. Y, y más cuando son matrimonios nuevos o algo así. No son muy sabios para discernir cuándo necesitamos ayuda. Y a veces puede ser que una pequeña zorra esté dañando el viñedo.
ayuda. Gracias por tu comentario, muy bueno, hermano. Bueno, amados, un abrazo para todos. Que tengan una feliz noche y espero que haya sido de utilidad este tiempo de meditación bíblica.